Bienvenidos a otro episodio de este podcast, Conversaciones Ellas Líderes. Nuevamente me encuentro hoy acompañada por Marbelia Flores, Marcela Flores. Chicas, un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo está? Un placer nuevamente. Qué gusto compartir con ustedes. Qué bueno, gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos directo al tema. Seguimos con esta serie acerca de todo lo que debemos saber sobre la ideología de género. Y el título de la conversación de hoy es La Biblia y la igualdad de género. Así que hoy nos vamos a una perspectiva más acerca de la palabra de Dios, lo que dice, pero me pregunto inicialmente, tal vez para arrancar esta conversación, ¿será que la igualdad de género y la Biblia combina? ¿Qué dice? Marbelia. Bueno, en la Biblia, Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, establece algo que iba a ser revolucionario en su época, porque él va a decir que éramos iguales de acuerdo a la ley. En otras palabras, iguales en cuanto a la coherencia. Y Pablo va a decir, no existe diferencia entre judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer son coherederos de la gracia. Entonces nos trae una igualdad en dignidad. Génesis igual empieza así como dijimos en la anterior sesión, donde dijo Dios creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza y hace una distinción varón y hembra, los creó. Habla de un mandato que les da a los dos de poblar, fructificarse y sojuzgar la tierra y dominar las aves, las bestias y todo lo creado. Pero definitivamente hay una diferencia en cuanto a características de cada sexo, en cuanto al diseño de cada sexo. Y esto obviamente es constatable en la ciencia y refleja obviamente en cada respirar, en cada partícula, en cada funcionalidad, en cada rol que asimismo la Biblia va expresando como un libro histórico y descriptivo que a pesar de haber sido escrito en 1000 años, a pesar de haber sido escrito en geografías diferentes, en culturas diferentes, en lenguas diferentes, tiene un hilo conductor respecto a las características de las mujeres y las características del varón, porque obviamente son llamables, evidentes, constatables, llamativas. Y bueno, yo cito, por ejemplo, siempre un estudio que se hace en un college de Melbourne, donde de acuerdo a las hormonas que tienen tanto los hombres como las mujeres, se pueden evidenciar características en el diseño de ambos sexos que repercuten en la sociabilidad y que repercuten también en la elección de roles y de trabajos, de gustos y de intereses. En este experimento hacen oler a las mujeres testosterona y obviamente las mujeres tenían mayor capacidad para concentrarse y enfrentar el miedo. En cambio, con los varones que les hacen oler testosterona, como el cuerpo natural del hombre produce testosterona, tenía obviamente ante un sentimiento más hostil y de defensa. Increíblemente, haciendo lo inverso, a las mujeres las exponen a sus propias hormonas, a la oxitocina. La mujer se hace más sensible y el varón con la oxitocina también es más sensible. Entonces, en solamente un punto científico, hormonalmente, la mujer tiene estrógeno, oxitocina, el varón tiene testosterona, vasopresina. Son diferencias que hacen que nuestras actitudes, nuestros comportamientos sean distintos. Y esto no solamente está marcado en lo hormonal, está marcado también hasta en lo último de mis huesos, ¿no? Cuando un médico forense, un antropólogo, me descubra de aquí a 1000 años y descubra mis cadáveres, podrá ver en mis huesos, evidentemente, si yo fui mujer o varón. Wow. No va a evaluar mi identidad subjetiva y mi construcción en base a una creatividad sexual. No va a decir, Marbelia, he descubierto a un transexual, a un género fluido, sino va a decir es un hombre o una mujer, ¿no? Cada vez, inclusive la antropología forense no solamente encuentra datos en las caderas, como hacía antes, en el ancho de las órbitas oculares, sino, inclusive en el 2019 ha salido un estudio de que en los colmillos dentales y en el tejido de los dientes se puede evidenciar si
una persona es varón o mujer. Wow. Entonces, y casualmente, y bueno, no es casualidad, esto es un diseño. Este diseño también está expresado en la Biblia. Y por eso da lineamientos acerca de roles en cuanto a la mujer y al varón que no responden a un adoctrinamiento y a un condicionamiento, responden a una dinámica de la propia naturaleza y de los intereses de la mujer. Wow, muy bien. Y eso es lo que exploramos o charlamos hoy porque vemos que la ideología de género nos propone eso, ¿no? Que prácticamente esta diferenciación de género o del hombre-mujer, características son construcciones de la sociedad, ¿no? Y de la cultura. Cuando lo vemos desde la Biblia en el origen de la creación, ¿no? Algo sí que me pongo a pensar, hablando de este tema, la igualdad de género, ¿no? Y la Biblia, es que en la Biblia vemos efectivamente, ¿no?, temas relacionados a la mujer que son abordados, el ejemplo de Pablo, como mencionaba Marbelia, pero es interesante para mí ver de que hay una concepción general, tal vez, no sé si depende de la cultura cristiana, el contexto cristiano, no sé, pero dentro de la iglesia, entre los creyentes incluso, no solo de afuera, que creo que eso es evidente también, pero dentro de los creyentes de la iglesia, esta concepción o creencia de que la mujer es subestimada en la Biblia, ¿no? Creo que tiene tal vez que ver con la interpretación que tenemos de la palabra. Creo que de alguna manera como iglesia hemos fallado un poco al leer la Biblia a través más de la influencia cultural del momento que de lo que en realidad la Biblia trataba de expresar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de entrar al podcast de estas famosas creencias, no sé, que hay dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando nos hablaban de la mujer es ayuda idónea del hombre, cuando éramos adolescentes o más jóvenes se nos paraban los pelos de punta, ¿no? Y era algo que personalmente a mí me incomodaba, porque yo entendía, bueno, entonces la Biblia está diciendo que soy el plan B. Entonces la Biblia está diciendo que yo vivo en función del propósito solamente de un hombre. ¿Y qué pasa si no hay un hombre conmigo? Entonces no tengo propósito, no hay nada que hacer con mi vida. Y claro, esto también se debe a interpretaciones erróneas de estos pasajes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de sujeción, ¿no? Cuando en el ministerio donde yo trabajo, abordamos el tema de sujeción, a veces las mujeres reaccionan de una manera por lo que han aprendido que esto implica, ¿no? Sí. Porque de alguna manera hemos sobreentendido que estos conceptos son dañinos para la mujer, cuando en realidad, por ejemplo, en el caso de ayuda idónea, la Biblia, cuando está hablando de la mujer como ayuda idónea, el término que utiliza para referirse a la mujer en esta condición de ayuda idónea es un término que solamente la Biblia lo utiliza para referirse a Dios en otros casos, ¿no? Wow. Entonces, eso implica que de alguna forma Dios le está diciendo a la mujer, tú tienes una capacidad que comparto contigo, Wow. ¿no? Y eso, o sea, es realmente importante de reconocer en las mujeres. Por ejemplo, uno a quién le pide ayuda, uno solo le pide ayuda a alguien que cree que de verdad le puede ayudar, que tiene la capacidad de ayudarle, ¿no? Y la Biblia está hablando de ese tipo de ayuda, para empezar, ¿no? Y si nosotros hablamos de sujeción, por ejemplo, la Biblia está hablando de la capacidad de alinearse con un propósito mayor. Ahora, también no vamos a negar que hoy en día un concepto que se maneja como bueno o como positivo es el individualismo, ¿no? Los seres humanos hoy en día no queremos interdepender, no queremos depender de otro, no queremos que nuestro propósito esté ligado a otro. No queremos que nuestra vida tenga que ver con otros, cuando en realidad por diseño también nosotros somos seres relacionales. Esto implica que de alguna manera vamos a depender de otros seres humanos, ¿no? Entendemos que las heridas que muchas mujeres han vivido, que la violencia que muchas mujeres han sufrido, nos ha llevado a la conclusión de que es mejor no estar ni cerca ni depender de los varones, ¿no? Pero reconozcamos que estas son heridas y son experiencias que han dañado nuestros corazones. Y este no puede ser el punto de partida para construir nuestras creencias de fondo, ¿no? Es cierto, hay malas experiencias y es cierto, tenemos que aprender a
a enfrentar estas malas experiencias, pero no podemos hacer doctrina de nuestras malas experiencias, ¿no? Así es, o ideologías, que es de donde surge la ideología de género, ¿no? Y me llama mucho la atención porque la ideología de género pretende ser una ideología liberadora y de progreso. Mm. Y claro, estas interpretaciones equivocadas tal vez de la palabra de Dios eh, concluyen en lo opuesto a eso Ujú. al ver que la mujer es subordinada tal vez, Mm. incluso en la creación, ¿no? Que primero creó a Adán y otro, y luego a Eva, y eso como que implica una superioridad en el hombre. Mm. Sin embargo, en el anterior podcast estuvimos hablando bastante acerca de las diferencias, ¿no? Hombre y mujer no Ujú. son iguales, pero hoy tocamos la igualdad, ¿no? Entendiendo que este no es un concepto inventado Mm. realmente por estas ideologías, sino que lo Mm. vemos en la Biblia, ¿no? Mm. Porque a pesar de que vemos ahí ya nos ponía el piso, Marvelia, al ver la conexión entre las diferencias, ¿no? Científicas, biológicas, por diseño, en el cuerpo, en la anatomía, en las células y en todo, vemos, ¿no? La diferencia entre el hombre y la mujer. También vemos la igualdad que tienen en el corazón de Dios realmente, en cuanto a valor, en cuanto a dignidad, en Exacto. cuanto a propósito, ¿no? Exacto, pero mira, hay una tendencia muy, muy humana en nosotros y que a veces no nos permite ver los propósitos de Dios detrás, ¿no? Por ejemplo, para nosotros a veces creemos que el hecho de que Adán haya sido creado antes implica un nivel de superioridad, o el hecho de Mm, que la Biblia dice que el hombre sea cabeza mm, implica como que está sobre nosotros, cuando nosotros en el diseño de la creación vemos que en realidad más bien es como que Dios estaba pensando más en un círculo que en una pirámide, ¿no? mm. Porque veamos, la Biblia dice, Dios ha creado al hombre, del hombre ha creado a la mujer, y la mujer es la que produce hombres, ¿no? Wow, Entonces vemos un poco más un círculo que una pirámide, ¿no? Pero wow. bueno, es evidente que estamos tan acostumbrados a que en lo cotidiano de nuestra vida todo se trate de una jerarquía, Ujú. que nos cuesta mirar una otra intención detrás de aquello que nosotros vemos y entendemos a través de la Biblia, ¿no? Así es, y es bueno la manera en que la sociedad también está construida, y creo que hablando de la Biblia también vemos, y tal vez por eso es la interpretación de esa manera, porque vemos también que en el contexto bíblico había un sistema o una cultura, no sé qué llamarle, patriarcal, tal vez, pero vemos también el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Que en realidad reivindicó a la mujer, ¿no es cierto? O no sé, tal vez podemos también charlar acerca de Pablo y cómo en realidad, ¿a qué se refería Pablo realmente cuando hablaba de la mujer y bueno, sí, igualdad? Pablo tomaba como figura de la iglesia y la relación de la iglesia con Jesucristo, la figura del varón y la mujer. Entonces es muy importante siempre conocer el contexto el cultural, geográfico en el cual se escriben las cartas de Pablo y también entender que ha sido la cristiandad la que finalmente ha traído ese pensamiento revolucionario en comparación con culturas que tomaban como valor lo que era funcional al Estado. Las culturas previas a la cristiandad tomaban como valor las personas que eran funcionales al Estado, o sea, podían dar fuerza física para el sacrificio de las personas para el gobierno de turno. Por eso, por ejemplo, los niños con discapacidades no eran valorados o la mujer, porque era un tema de funcionalidad. Pero la cristiandad va a poner esto sobre la mesa y va a ofrecer esa igualdad en cuanto a la dignidad. Yo dije en primera de Corintios, nosotros tenemos en el año 55 o 56 que Pablo le dice a los corintios, señores, el varón no es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como en la Biblia dice que la mujer salió del castado del varón, al varón lo pare una mujer. Entonces no puede haber una descripción más evidente de esa complementariedad que dice Pablo que tenemos que tener en cuanto a nuestras relaciones, pero Mm, también habla acerca del valor de la cristiandad en cuanto al servicio. Jesús mismo, que era varón, mm, dice, yo no vine a la tierra sino para servir. Y de hecho ujú, fue el último acto que nos deja en legado mm, antes de ir a la cruz, en el que se ciñe y lava los pies de sus discípulos. Mm. Entonces, Mm. socializa valores mm, civilizacionales
que más que un grado de poder, influencia, tienen un grado de liderazgo por la complementariedad, por la riqueza en la funcionalidad y por la riqueza en querer llevar conjuntamente un plan de beneficio social. De hecho, la cristiandad va a romper incluso con parámetros culturales como los judíos, y eso que dentro de los judíos sí había un cierto sentido patriarcal, pero también tenían liderazgo femenino. No nos olvidemos de Débora. Débora para el año 1100 llegó a ser la cuarta juez, literalmente antes de una monarquía. Estaba una mujer liderizando el pueblo, fue la primera mujer que ha liderizado al pueblo y tenía un liderazgo militar. Sí. Y la Biblia tiene descripciones donde las mujeres han salvado la humanidad. No nos olvidemos de Esther. Esther es un libro completo que trata de una mujer que puso su vida en peligro para defender la extinción del pueblo judío y lo logra. Y de hecho en las genealogías pone también a Rahab, que era una mujer que era una extranjera, que probablemente tenía prácticas como no, en el contexto cultural no aceptadas, probablemente era una prostituta, pero la pone dentro de una genealogía. Entonces existía un componente cultural, pero el componente del legado del legado divino y el diseño divino era claramente evidente, en el que la mujer tenía un valor civilizacional y una dignificación de parte de Dios. Cuando llega a Jesucristo, que dice: yo no he venido a invalidar la ley sino a cumplirla, va a hacer hincapié en todo esto. De hecho, Jesucristo va a ser, a diferencia de otros líderes de otras sectas, un líder que nunca va a dirigirse a una mujer con reproche, con estereotipo, con menosprecio, y va a dar sus más altas revelaciones a mujeres, y mujeres de diferentes culturas, y mujeres que o no eran consideradas funcionales por cuanto a la fuerza, o eran vistas de una manera extraña por la cultura. Por ejemplo, le da la más grande revelación de la adoración de la vida en el espíritu a una mujer que tenía una vida muy desordenada con varios varones, que es la mujer samaritana, una extranjera. Reivindica a través de sus milagros a las mujeres. No se olviden que él resucita una niña. Una niña no era funcional para el Imperio Romano. Era mujer y era menor de edad. Tenía, tal vez, probablemente de acuerdo a las 12 tablas romanas, un grado menor al de un esclavo. Y la resucita, sana a una anciana. Los ancianos las viudas principalmente eran vistas como una carga social para el Estado. De hecho, un emperador romano hace que las mujeres viudas tengan que casarse después de los 2 años, porque si no eran consideradas unas gargas estatales y tenían estas que pagar una especie de impuestos por estar solteras. Pero Jesús va a sanar a una mujer mayor, viuda, probablemente que es la mamá de Pedro, que estaba enferma. Va a resucitar al hijo de una viuda, va a resucitar al hermano de María y Marta, y va a describir toda una relación profunda con las mujeres. Las mujeres fueron el segmento mayoritario en el cristianismo. Wow. Y la descripción de la vida de estas mujeres, como Magdalena, Juana, Susana, eran discípulas que siguieron desde un principio y están en la Biblia, en Lucas 8, que eran parte del ministerio de Jesús. Muchas mujeres sustentaban el ministerio, financiaban el ministerio de Jesús en la historia, y está en la Biblia. Y es muy interesante que la mujer siempre fue tomada como parámetro moral como Jesucristo. Jesucristo revela sus más grandes misterios y el reino de los cielos comparando la labor biológica de la mujer. El reino de los cielos es igual a la levadura del pan, decía. ¿Por qué? Porque sabía que las mujeres eran las que hacían pan. Ellas iban a entender perfectamente esta figura, y obviamente esta figura de hacer pan, de hacer un sustento, era la figura perfecta para la humanidad, para que puedan entender qué importante y qué indispensable era la difusión de esta nueva filosofía que ascendía, que proponía compasión y igualdad de dignidad. Otra parábola es: el reino de los cielos es igual a una mujer, la del dracma, que pierde y barre su casa, o sea, dignifica el trabajo doméstico, porque dice: tenés que limpiar y ordenar tu vida para encontrar el valor del reino de los cielos. Entonces es hermoso, porque no solamente es parámetro moral
en la Biblia tenemos muchísimas referencias de las mujeres, las vírgenes prudentes, la viuda de Sarepta. Hay muchísimas historias en donde las mujeres son inspiración, civilización, inteligencia, cumplen sus roles con loabilidad y con admiración como contribución de esos roles en la civilización. Así que, de hecho, la Biblia va a ser el libro con más referencias femeninas que otros clásicos de la época. Y eso va a romper con la cultura de esa época, que eran de un régimen totalitario. Entonces, las mujeres van a salir con a través de la cristiandad, con este aire subversivo. Wow. De traer ya en el año 55, ya con las primeras cristianas, la necesidad de igualdad ante la ley. De hecho, también ya a la luz de las revoluciones liberales en el siglo XVIII van a ser las mujeres cristianas y protestantes las primeras que van a pedir a los varones que tengamos igualdad de derechos civiles y políticos. Y se va a consolidar en Estados Unidos en 1969 como en un estado, va a ser el primer estado que vote, que va a ser Wyoming, gracias a esta concepción bíblica que va a estar en los fundamentos del liberalismo a través de John Locke, a través de esos filósofos y políticos que tomaban las variables cristianas de igualdad, de dignidad, cosa muy diferente en países musulmanes, cosa muy diferente en países islámicos y cosa muy diferente en países que han descristianizado, como por ejemplo Francia, que 77 años después recién va a consolidar, al finales de la Segunda Guerra Mundial, el voto de la mujer. Wow, increíble, ¿no? Saber. Entonces, vemos todos estos ejemplos y nos damos cuenta que no solo lo que Jesús hizo al reivindicar, tal vez, dignificar a la mujer, era algo revolucionario totalmente en la época, ¿no es cierto? Exacto. Pero creo que también es revolucionario ahora para nosotros, porque nosotros mismos como cristianos tenemos esta creencia, como decía, de que tal vez la mujer es subestimada o interpretamos de una manera tal vez errónea o incompleta todo esto. Exacto. Que decías, Marcela, del rol de la mujer como ayuda, o esta creencia de que la mujer es para ser sujetada, subordinada, etcétera, ¿no? Así que la verdad que es revolucionario, importante poder conocer la palabra verdaderamente, Exacto. ¿no? Por lo que quiso ser expresado por Dios mismo. Sí, como bien decía Marbelia, desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos indicios de que la Biblia nos lleva a pensar un poco más allá de nuestra cultura. Y creo que es importante que tomemos eso como ejemplo para hoy en día, ¿no? Hoy en día la cultura nos está gritando que nos dividamos, que nos peleemos entre nosotros, que no reconozcamos al otro, sobre todo al varón, en su condición de varón. Entonces creo que a nosotros el ejemplo de la Biblia, el hecho de que vemos la Biblia como aquel instrumento donde encontramos que nuestros antepasados como creyentes han sido capaces de pensar un poco más allá de su cultura, de romper los designios, digamos, del momento. Creo que también esto es un llamado para nosotros, ¿no? A no conformarnos con lo que nuestra cultura en este punto nos está gritando. Así es. A mí me sorprende, por ejemplo, porque soy abogada, encontrar en el Antiguo Testamento el ejemplo de Moisés, que le da derecho propietario a unas mujeres cuando se suponía que esto no pasaba en esa época, ¿no? ¿Cómo es capaz de romper una norma a fin de preservar un derecho que protegía a las mujeres? Lo que compartía Marbelia de Jesús, ¿no? Jesús siendo sostenido económicamente por mujeres, eso tampoco era culturalmente aceptable. Y me sorprende, siempre me ha sorprendido mucho el ejemplo de Pablo, ¿no? Sí. Pablo, que es capaz de romper totalmente con lo que la cultura le estaba mandando a fin de mantener y preservar el diseño de Dios que Dios había establecido, ¿no? Entonces creo que es buen momento para que nosotros nos pongamos a pensar y analizar profundamente la Biblia y redescubrir, ¿no? ¿Cuál es el diseño de Dios en realidad y qué es lo que nos toca defender a nosotros como creyentes ahora? En lugar de simplemente dejarnos guiar por aquellas ideas y pensamientos que vienen a nosotros por todo lado y que de alguna manera, incluso a nosotras tres, en algún punto nos han afectado y nos han empujado a creer ciertas cosas que han necesitado una revisión profunda para poder reconocer cuál es la verdad de Dios, ¿no? Sí. Y que están produciendo hoy en día
transformación en nuestras propias vidas y que es también lo que nos está permitiendo compartir con otros esta transformación y poder juntos tal vez, como decía, redescubrir cuál era el diseño de Dios, ¿no? Así es, yo creo que de eso se trata tal vez esta conversación, ¿no? De poder, bueno, ver la palabra realmente, ver los ejemplos que tenemos, poder interpretarla de la manera correcta, pero sobre todo este tema, ¿no? De igualdad de género, poderlo ver e interpretar desde la perspectiva bíblica de valor, de dignidad, de visión, de misión, de propósito, ¿no? La influencia que Dios le dio a la mujer, ¿no? Que como ya estuvimos charlando, lo vemos desde de su diseño, las características, en la feminidad, que aquí en Ellas Líderes, esa es nuestro deseo, poder hablar acerca de la feminidad según el diseño y perspectiva de Dios, ¿no? Pero entonces con esta conversación vemos que evidentemente la Biblia entonces dignifica a la mujer, ¿no es cierto? La Biblia va a ser el libro en el que describe la biología y respeta la biología. Por eso nos frustra a la mujer, porque le da roles que son funcionales a su propio ser y obviamente al varón le da roles que son funcionales a su propio ser. Entonces la dinámica está completa. La familia es una célula biológica porque principalmente reproduce, o sea, lo que trae lo que trae vida necesita esa complementariedad. Es imposible generar vida si es que no hay características biológicas del hombre y características biológicas de la mujer. Entonces es imposible traer una construcción social si no hay características biológicas y funciones y roles del hombre y características y funciones y roles de la mujer. Y eso va a ser muy bien reflejado en la Biblia. Pablo dice, esto es un misterio, esta relación entre el hombre y la mujer es como el misterio y refleja el ejemplo más grande de la relación que tiene Cristo y la iglesia. Porque así va a haber un legado y una trascendencia social. Y vuelvo a insistir, la Biblia tiene tantos ejemplos de la importancia de la mujer y esto es fruto de la capacidad que tiene la mujer de ser portadora de vida por su misma biología, Y por eso la descripción o el mandato que hace Pablo a las mujeres es respeten a sus maridos. En cambio, lo que les va a decir al varón es den su vida. Amen a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Entonces, dar un enfoque machista a la iglesia es definitivamente no haber conocido la historia y desconocer profundamente las escrituras. Porque el mandato que Pablo hace a la mujer es respeten, pero al hombre le dice da tu vida. O sea, si queremos poner en una pesa cuantitativa, ahí es el varón el que da su vida y dice, ama a una mujer tanto, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida. Entonces al varón le manda a sacrificar. Y de hecho ese valor es tan fuerte que va a hacer que a lo largo de la historia la cristiandad haga que sea el varón el que vaya a la guerra. Entonces la mujer no ha sido relegada socialmente, ha sido tan protegida que ha sido principalmente la vida que ha sido cuidada en las guerras. Inclusive en la Edad Media hay tanta falsa concepción en la Edad Media del relegamiento de la mujer, porque ha sido la cristiandad la que ha dignificado tanto la figura de la mujer, que en la Edad Media salen las figuras, inclusive nosotros somos protestantes y no tenemos estas figuras como referencias de veneración y adoración, pero tenemos referencias a estas figuras como ejemplos de vida para seguir. Pero la iglesia tradicional católica, por ejemplo, tiene las figuras de María, tiene las figuras de un sinfín de mujeres que beatifican, pero que son mujeres, porque entienden el valor de dignidad que les da la cristiandad. En la Edad Media el contexto político, económico, social era muy belicoso. Estamos hablando de que hay un fraccionamiento por guerras e inserciones de bárbaros, inserciones del Islam, y lo que va a salvar la continuidad civilizacional, la continuidad en legado histórico, la continuidad en legado de artes, va a ser la cristiandad y va a ser la figura de las mujeres también en los monasterios.
Wow. De hecho, en la Edad Media se va a proponer el matrimonio legalmente y va a ser principalmente para respaldar a la mujer, para que la mujer no tenga matrimonios clandestinos y pueda tener una garantía social y una garantía económica y política para sus hijos. Wow. Entonces, es importante no confundir machismo con caballerosidad, no confundir machismo con el sacrificio que hacen los hombres en proteger y defender nuestras vidas y entender esa funcionalidad social. Al ser nosotros, obviamente, las que portamos vida, las que tenemos los niños dentro, y tener un cuerpo biológico más débil, nos hace estratégicas no en la fuerza, pero estratégicas en la cultura, en pasar la visión, estratégicas en las relaciones, y a los varones tendrán otro tipo de estrategia funcional de acuerdo a su fuerza, de acuerdo a su objetividad, sin lo que es imposible tener una dinámica funcional de ascenso socialmente. Wow. Yo quería aportar un concepto que personalmente me gusta mucho de un psicólogo cristiano. Él dice, ser mujer femenina consiste en relacionarse de una manera que invita a otros a ver algo de Dios que es irresistiblemente atractivo. Algo de la naturaleza relacional de Dios que fue creada para disfrutar y revelar. No, en el momento en que Dios ha encargado a la mujer el hecho de revelar su carácter a la humanidad, o sea, yo no creo que pueda haber un mandato más grande que este, ¿no? Y un propósito wow. más grande Más que este. elevado. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos notar, como bien decía Marbelia, el efecto de la cristiandad en el valor y en dignificar a la mujer y en mostrarle claramente su sentido de valor, ¿no? Wow, así es. Entonces aquí claramente podemos ver el corazón de Dios con respecto a la mujer, el varón también, la igualdad de ambos en valor, dignidad, como contrario tal vez a lo que creemos muchas veces o nuestra interpretación de la palabra, vemos a Dios elevando, ¿no?, a la mujer con la misma importancia del varón a pesar de las diferencias biológicas, ¿no es cierto? Así que creo que es importante de poder nosotros celebrar incluso como este concepto de la igualdad no es un invento, entonces, de una ideología, un invento humano, sino que lo vemos en la palabra, ¿no? Es un invento de Dios, lo cual se opone, ¿no?, a estas ideologías, en el caso de la ideología de género que empezó con la feminidad de género, ¿no es cierto?, que buscaba esa igualdad a causa de la supuesta opresión a la mujer que se ve a lo largo de la historia, pero ¿cuál es el diseño de Dios y qué es lo que vemos realmente en la palabra? Porque creo que como creyentes debemos volver a eso verdaderamente, ¿no? Tal vez la Trinidad a nosotros nos muestra un poco que no necesitamos ser iguales para tener valor, ¿no? Porque nosotros creemos fundamentalmente, por ejemplo, en la existencia de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo, que son uno, pero son tres, cumplen funciones diferentes, tienen atribuciones diferentes, tienen un efecto diferente en la humanidad, pero no necesitan ser iguales para tener un valor en sí mismos y para tener un Hermoso, sí. lugar, ¿no? Y eso es de alguna manera un reflejo de lo que Dios pretende con nosotros. No necesitamos ser iguales que los varones para tener un valor. Tenemos un valor por el hecho de haber sido criaturas de Dios, ¿no? Sí, así es. Wow, qué hermoso, qué hermoso. Gracias, Marbelia. Gracias, Marcela, nuevamente por compartir con nosotros aquí en Conversaciones Ellas Líderes. Y seguiremos esta conversación en el próximo episodio. Nos vemos.